Policías destruyen narcocampamentos. Atacan a ministeriales en Morelos. Siguen repartiendo plomo. Y grupo armado irrumpió en un pueblo esta madrugada. Bienvenidos al Caporal del 20 de agosto. ¡Comenzamos! Hombres vestidos como la Guardia Nacional presumen ser gente de Andrés Manuel López Obrador, emulando un video que el año pasado viralizó el Cártel Jalisco Nueva Generación. Policías destruyen... Este no es este. Tómala, pendejo. Pura gente de Andrés Manuel López Obrador a la verga. Así está grabando. Lo que estás viendo en pantalla son fotografías de 5 campamentos de la delincuencia organizada y un punto de vigía que fueron encontrados y desmantelados por la policía del estado de Zacatecas durante un patrullaje en el rancho Tres Hermanas, en el municipio de Fresnillo, este municipio que es considerado por sus habitantes como el más inseguro de todo el país. En el lugar aseguraron una camioneta blindada, equipo táctico, pero no reportaron las autoridades ni un solo detenido. Ayer a las aproximadamente 7 de la tarde con 15 minutos, en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal se disponían a hacer un cateo en un domicilio. Esto luego de que recibieron una denuncia anónima por parte de personas que advertían que en esa casa había una riña que había acabado o ya se había desatado en una balacera. Llegaron entonces los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, elementos estatales, y cuando llegaron al exterior del inmueble fueron recibidos a balazos por personas desde el interior de esa casa. Los disparos fueron con armas de alto poder, según lo detalló la Fiscalía del Estado de Morelos. Los agentes lograron repeler la agresión y detener a 5 personas que estaban al interior de esa vivienda. En la refriega, en el enfrentamiento, 2 de los agentes de la Agencia de Investigación resultaron heridos. Fueron hospitalizados y han sido reportados como estables. En tanto, los detenidos, los agresores, fueron detenidos y resultaron ilesos. En la casa les aseguraron armas, cartuchos, droga, equipo táctico y una motocicleta, así como un vehículo con reporte de robo. De manera extraoficial, y esto lo señalo tal cual como reportes que han recibido medios locales, reportes que señalan y que no son confirmados por las mismas autoridades, de manera extraoficial se informó que estos detenidos formaban parte de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada a labores de expansión. Así que estará al pendiente de la confirmación por parte de las autoridades. Esto es un poco de lo que se vivió justo hace unas horas. Siguen repartiendo plomo, así que ni te muevas. Ni te muevas, ni vengas para acá porque todo está cerrado, no vas a tener con qué pasar, güey. Ayer te traje a este canal, te traje este video, te muestro la imagen en pantalla de una familia asesinada que fue asesinada adentro de su domicilio. Llegó un grupo armado y abrió fuego en esa vivienda. Fueron asesinados 4 integrantes de una familia, entre ellos un niño de aproximadamente 4 años de edad y una adulta mayor. Esto sucedió en el estado de Zacatecas. Ahora ha ocurrido algo similar en el estado de Guanajuato. En específico en la comunidad de Rincón de Tamayo, la comunidad más poblada del municipio de Celaya. Esto que te estoy hablando es del tema principal de este video. La madrugada de hoy fueron reportados a las autoridades, a la policía, la llegada, el arribo de sicarios, de hombres encapuchados, con armas largas, que llegaron gritando puro marro, lo cito. En referencia a El Marro, recordarás quien fuera líder del cártel Santa Rosa de Lima, detenido
precisamente hace un año, en agosto del año 2020. Llegaron en varios vehículos estas personas armadas a esta comunidad entre las 3 y las 4 de la madrugada y abrieron fuego en contra de algunas fachadas, en contra de algunos domicilios. Este es un video de uno de los habitantes, de uno de los testigos, que captó el ambiente, las detonaciones desde una zona alta de este poblado. Agradezco a José Gómez por el superchat. Bueno, esto fue lo que se vivió, parte de lo que se vivió esta madrugada. Y ocurre todo esto apenas unas horas después de que la Secretaría de la Defensa Nacional anunciara el envío de al menos 1,900 elementos del ejército precisamente al estado de Guanajuato para reforzar los patrullajes en la zona. El reforzamiento con efectivos federales se hizo en específico en los municipios de León, de Salamanca, de Irapuato, de Apaseo el Grande y de Celaya, en donde justo ocurrió lo que te estoy contando. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la policía de Celaya, recibió en la madrugada varios reportes de los habitantes de esta comunidad que advertían de disparos aparentemente producto de enfrentamientos entre grupos rivales y también reportaron el arribo de vehículos. Ahora bien, los elementos municipales se trasladaron al lugar, se trasladaron a la comunidad de Rincón de Tamayo y para cuando llegaron encontraron que en una casa había una mujer asesinada a tiros. En otra casa había destrozos en su interior y una tercera casa incendiada por este grupo de personas armadas. En la fachada de una de las viviendas fue dejado un narcomensaje firmado por el Cártel Santa Rosa de Lima. Ahora bien, este que te voy a mostrar es un video grabado por los mismos agresores y durante su incursión en la comunidad. Hasta este momento ninguna autoridad, con excepción de autoridades municipales, ninguna autoridad estatal o federal se ha pronunciado sobre lo que está ocurriendo en Celaya, lo que ocurrió específicamente en Rincón de Tamayo, de un grupo de hombres armados abriendo fuego a diestra y siniestra en plena madrugada. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Te comparto el video, nos vemos mañana con más información. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Todos, todos! ¡Bien vergas, bien vergas! ¡A huevo, puro muerto, verga!